nuestras experiencias en esta vida, en este mundo, comienzan ya desde el momento de la concepción. Y todo periodo de gravidez y el mismo nacimiento van a influir mucho en la futura personalidad de la persona. Eso en mi profesión, en el renacimiento, se llama el rotero de nacimiento, desde la concepción hasta el nacimiento, inclusive un poquito más después. Entonces, todos esos acontecimientos, o rotero de nacimiento, es nuestro primer rotero de suceso en la vida, en realidad, porque hemos tenido suceso en encarnar en un cuerpo físico y hemos podido nacer. Entonces, todos somos seres exitosos en este sentido. Ahora, este primer rotero o suceso se convierte en una grabación celular, en unas memorias celulares muy profundas, ¿no? En una secuencia aprendida por el subconsciente, ¿no? Con memorias emocionales, memorias celulares. A veces las personas hacen conclusiones mentales durante este proceso, ¿no? Y después, en su vida adulta, la persona va a tener la tendencia, cuando emprende alguna cosa nueva o atraviesa una mudanza en su vida. La vida está feita de mudanzas, entonces es muy importante poder atravesar las mudanzas de una forma armoniosa y saludable, sin resistencias, con confianza, ¿no? Entonces, cuando la persona atraviesa esas cosas en su vida, inconscientemente va a reproducir el rotero de nacimiento, ¿no? Que en la mayoría de los casos es algo inconsciente. Ahora, si bien nuestro rotero, si hablamos en general, es positivo, porque todos hemos tenido suceso en habitar un cuerpo físico, para muchas personas ese mismo rotero tiene muchas partes de dolor, de memorias difíciles, ¿no? Por ejemplo, si la gestación no fue consciente o el bebé no fue desejado, ¿no? Ya va a tener una memoria celular de yo no soy bienvenido y muy posiblemente va a repetir eso en su vida. Y no se va a sentir bienvenido en muchas circunstancias, ¿no? En los relacionamientos con las personas, que sea ya de crianza en la escuela, con los compañeros de escuela, que sea con los mismos pais, que sea en una relación íntima ya de adulto, ¿no? Va a tener esta tendencia de tener estas emociones de no sentirse bienvenido, y también por el poder de atracción de las memorias y del pensamiento, va a tener tendencia también a materializar estas experiencias y atraer personas con un rotero parecido, ¿no? Va a actuar como imanes, ¿no? Y van a crear juntos experiencias de abandono, de rejección, o que sea que aconteció, ¿no? Durante esta parte tan importante del inicio de la vida. Entonces, concepción, todo lo que aconteció en la gravidez, ¿no? Las emociones de amar, si todo fue armonioso o aconteció algún problema grande durante la gravidez, si el pai era presente o no, a mãe se sentía sostenida o abandonada. Todas estas memorias se van a pasar, ¿no? De forma muy celular, ¿no? Al bebé, ¿no? Y van a ser así sus primeros registros de vida, ¿no? Sus primeras conclusiones sobre la vida, ¿no? Por eso en el Renacimiento estudiamos bien en detalle el rotero de nacimiento de cada persona para ver qué aconteció, y hacemos todo un estudio de relación causa-efecto, ¿no? Y obviamente el nacimiento es un nacimiento del proyecto, ¿no? En este caso, encarnar en un cuerpo físico en el planeta Tierra, ¿no? Y el objeto que nacimos va a ser cómo terminamos nuestros proyectos. Terminamos o no terminamos. En caso de que un nacimiento fue así muy traumático, ¿no? Algunas personas sienten terror inconsciente a terminar las cosas o comprometerse con las cosas, y van a tener una tendencia inconsciente de sabotear y de fugir, ¿no? Entonces, por eso es tan importante, ¿no? Estudiar todo lo que aconteció, ¿no? Y en las sesiones de renacimiento
a través mismo de la respiración vamos a tener acceso a estas memorias y respirando energía, la energía va a poder desbloquear, curar, ¿no?, estas conclusiones negativas o antivida, ¿no?, antisalud a veces, ¿no?, antiarmonía, ¿no? La misma respiración va a ayudar a una cura bien profunda que llega mismo a las células, ¿no?, que es un trabajo bien bonito, profundo, muy eficiente, a la vez que suave, ¿no?, donde en general los trabajos de psicología no llegan, ¿no?, porque ya es trabajar mismo con las memorias del cuerpo. Entonces, la mayoría de los bebés en un parto natural, en un parto humanizado, respetado, ¿no?, y con pais bastante conscientes, ¿no?, después del nacimiento o bebé fica pele con la madre, puede amamantar si él quiere, ¿no? Y durante las 3-4 horas siguientes es muy importante conservar bien este contacto con la madre en un entorno así de amor, de respeto, de seguridad. Estas primeras 3-4 horas, idealmente con el cordón umbilical ainda conectado, ¿no?, sin esta violencia, ¿no?, de corte prematuro, ¿no? Entonces el bebé se siente ainda conectado con la placenta, que fue su alimento y durante tantos meses, ¿no? Y puede comenzar a hacer su aprendizaje de respiración, porque pasamos de un ambiente líquido a un ambiente de ar, es una mudanza muy grande, ¿no? Y cuando está todo feito con respeto y amor, podemos observar, yo ya vi varios nacimientos, vi muchas grabaciones también, ¿no?, de así, partos humanizados, ¿no?, con todo este respeto, y se puede observar claramente que en realidad el bebé está aprendiendo a respirar, ¿no?, y está respirando del jeito que respiramos en el renacimiento, que esa técnica tiene varios nombres que se pueden utilizar. Uno de ellos es pranayama, que significa ejercicios de respiración, pranayama para bebés, ¿no?, porque es el pranayama de los bebés cuando tienen este entorno de respeto, ¿no? Podemos ver que ellos respiran de forma conectada, están entrenando su mecanismo respiratorio, aprendiendo a respirar del jeito correcto. Ahora, tristemente, muchas personas, muchos de nosotros, no hemos tenido este espacio para aprender a respirar, ¿no? Entonces, los problemas ya comienzan en el mismo nacimiento, ¿no? También estas memorias antes, ¿no?, que ya comienzan durante la gravidez, también va a tener una influencia, ¿no? Porque realmente la manera que una persona respira es un espejo de cómo se siente emocionalmente, físicamente. Todos los problemas, los renacedores somos especialistas en hacer lecturas de respiración, y solo observando la respiración de una persona podemos saber mucho sobre su mundo interior y los conflictos principales inconscientes, ¿no?, de su mundo interior. Entonces, trabajando con la respiración, vamos teniendo acceso a estas memorias que hasta ahora eran inconscientes. Podemos traer estas memorias a la conciencia y curarlas a través mismo de la conciencia y de la energía de vida a través de la respiración. Entonces, la persona, porque ya comienza entonces, desde la concepción, el mismo nacimiento, ¿no?, más después todos los traumas que acontecen muchas veces a lo largo de la infancia, ¿no? Entonces, ¿qué acontece? La mayoría de las crianzas respiran bastante bien, realmente, con un mecanismo respiratorio abierto, todo bien fluido, ¿no? Mas a medida que se van manifestando estas memorias en las diferentes etapas de crecimiento de las personas y también que van aconteciendo todas esas represiones en la educación, en la misma familia, a nivel cultural, social, etc., ¿no?, la persona comienza a se desconectar de sus emociones en un intento inconsciente de fugir del dolor,
¿no? De todas estas situaciones no resolvidas, ¿no? Y como que fugimos de estas memorias de dolor, de estas situaciones dolorosas emocionalmente. Construimos mecanismos de control, ¿no? De fuga. ¿Cómo que se construye un mecanismo de control? La persona inhibe la respiración, porque si respira menos, entonces siente menos. Entonces se refugia en su mente, se desconecta de su cuerpo y entonces reprime la emoción. Entonces deja de sentir, pierde sensibilidad. Parece que el problema se resolvió, mas no está resolvido. Fica en la memoria celular, fica en el subconsciente y entonces se va a proyectar en las circunstancias que la persona atrae en su vida y crea grandes problemas después en la vida adulta. A veces inclusive durante la infancia ya eso ya crea problemas, ¿no? Entonces todo el trabajo va a ser, ¿no? De deshacer estos bloqueos, estos disturbios de respiración para tener acceso a esas memorias traumáticas, respirarlas y superarlas. Entonces, durante nuestra infancia comenzamos cada vez más, algunas personas más, otras menos, mas la mayoría de las personas lo que hacen es ir inhibiendo el mecanismo respiratorio para se desconectar de su cuerpo, de sus emociones, porque no han aprendido, no han tenido apoyo suficiente para aprender a gestionar todas estas memorias de dolor, ¿no? Y entonces poco a poco lo que acontece es que se refugian en la mente. Entonces, dejan de prestar atención al cuerpo, a la respiración, a las emociones, todo fica bloqueado, ¿no? Y comienzan a se identificar cada vez más con la mente, con sus pensamientos, la imagen o que acreditan que son, ¿no? Y entonces todo se reduce mucho, ¿no? Perdemos la conciencia, ¿no? De lo magnífico que somos, ¿no? Perdemos la conexión con la fuente de vida, con la conciencia, ¿no? Tener esta conexión con la conciencia, con el ser, es la única forma de recuperar el equilibrio y recuperar la felicidad, ¿no? La única forma de comenzar a se amar más, ¿no? Y dejar que la conciencia se pueda expresar en nuestra vida. Y ahí recuperamos la confianza, el amor, ¿no? Y un equilibrio que es tan importante y vital, ¿no? Entre la mente, las emociones y el cuerpo, ¿no? Nuestra sociedad en general tiene esa dolencia muy grave, ¿no? Que esas personas acreditan que son su mente, ¿no? Yo soy francesa y bueno, imagino que todos habéis escuchado sobre Descartes, ¿no? Que faló, penso, luego existo, ¿no? Y ahí comenzaron los problemas, ¿no? Eu acho que sería mejor falar respiro y luego existo, o siento, luego existo, ¿no? Estoy en contacto con mi ser, con mi conciencia, luego existo. O no pienso y luego existo, ¿no? Para resumir, ¿no? Tenemos que tener el desenvolver o hábito de dejar la mente y voltar de nuevo a la conexión con el cuerpo. Y ahí la inteligencia divina que está en nuestro cuerpo nos va a guiar a la cura. Cuando el cuerpo recibe la atención, cuando podemos poner nuestra atención, concentrarnos en las sensaciones del cuerpo, automáticamente con su inteligencia divina, el cuerpo y el cuerpo emocional van a dirigir a la persona para encontrar una cura fácil, ¿no? Placerosa, ¿no? El camino se va a ir abriendo, ¿no? Entonces es muy importante ese entrenamiento, que en realidad estamos deshaciendo un aprendizaje erróneo y voltando a esta capacidad natural que tienen las crianzas. Todos teníamos esta habilidad cuando éramos pequeñinos, ¿no? Por eso la hembra, todas las crianzas son felices, tienen mucha vitalidad, están siempre en el aquí y ahora, conectados con lo que sienten, abiertos a la vida, ¿no? Entonces tenemos esta capacidad natural, solo que hemos perdido esta capacidad.
Entonces, es muy importante incorporar en la vida cotidiana o hábito de prestar de nuevo atención al cuerpo, ¿no? Y de dejar de acreditar en todo lo que la mente fala, porque en realidad la mente repite el pasado, repite lo que vio en el pasado. Entonces, si hubo muchos problemas en la infancia, ¿no? A forma, objeto que o mãe, a pai trata a la crianza, también todos los adultos involucrados, la familia, los profesores en la escuela, educadores, etc., ¿no? La crianza construye una imagen de sí mismo en función del tipo de trato que recibió. Entonces, si no fue un trato amoroso, si tuvo un pai, una mãe un poco violenta, o que desaprueba mucho, o que mismo tiene muchos problemas de autoestima, entonces no sabe transmitir amor, ¿no? Entonces, la crianza construye toda una serie de ideas sobre sí mismo de no merezco ser amado, va acumulando bloqueos emocionales, ¿no? Y entonces construye una personalidad que no está equilibrada, ¿no? Entonces ahí es muy importante revisar algunos acontecimientos de la infancia, hacer un trabajo de cura con la crianza interior, un trabajo de rescate, ¿no? Para poder ir curando, desbloqueando estas emociones, ¿no? Incorporar en la vida prácticas saludables, como la respiración, por ejemplo, porque la respiración, existen ejercicios fáciles de incorporar a la vida cotidiana que ayudan a la persona a se conectar con su cuerpo, respirar de objeto adecuado para no ficar atrapada en ciertas emociones o cierto tipo errado de pensar que crea mucho sufrimiento. Entonces, todas estas prácticas nos ayudan, ¿no?, a llevar todo esto a la práctica diaria, que la persona pueda recuperar un contacto saludable con sus emociones, con su lado más vulnerable, ¿no?, que es la crianza interior, ¿no?, y cuidar esta parte vulnerable, crear un espacio de amor y de respeto, ¿no? Empatizar, aprender a amar con paciencia a esa crianza que fuimos, que ahora es parte de nosotros, es parte de nuestro cuerpo emocional, y brindar, dar a esa parte vulnerable de nosotros esta escucha y ese amor que no recibimos, ¿no?, este respeto que muchas veces no recibimos en nuestra infancia. Y así poco a poco vamos reconstruyendo los pilares, ¿no?, emocionales, ¿no?, y podemos alcanzar un equilibrio mayor, ¿no?, a través de ese trabajo. Entonces, a respiração é o espelho da vida interior das pessoas. Muchas veces acontece que a persona inhibe tanto el mecanismo respiratorio que ya respira lo mínimo para sobrevivir, ¿no? Y eso da lugar a muchos tipos de problemas, ¿no? Uno de ellos es la depresión, ¿no? ¿Por qué acontece la depresión, no? En realidad, lo que aconteció en la infancia de la persona es que en algún momento, en vez de olhar para adentro, porque la crianza ainda está muy conectada con su intuición, con su vitalidad, ¿no?, con la espontaneidad, ¿no?, con su conciencia, su ser, ¿no? Mas a través de la desaprobación parental o a veces un jeito de educación que no es suficientemente amoroso, ¿no?, sin culpar a los padres que, bueno, la mayoría de veces hacen lo que pueden, ¿no?, y tienen sus propios traumas, y bueno, muchas veces estos roteros se van repitiendo en la familia hasta que alguna persona cure, entonces ya no repite más, ¿no? Entonces, en caso de una depresión, aconteció que la persona construyó un modelo de sí misma que no está en armonía con su verdadero yo. Entonces, se exige, porque seguramente le exigieron, ser de un jeito diferente. Entonces, procura ser de una forma determinada, ¿no?, que no corresponde a la realidad. Entonces, ahí pierde el contacto con su ser
perda contacto con la vitalidad, ¿no? Porque existe en realidad un conflicto interior. La persona no se acepta como es, ¿no? Y quiere ser de forma diferente. Este conflicto, que es la mente en realidad, ¿no? Que fala si você debería de hacer esto, debería ser de esta forma, ¿no? La mente critica, juzga mucho, ¿no? Entonces ese diálogo interior bloquea el impulso vital de la persona, ¿no? Esa persona pierde la espontaneidad, ¿no? Su mecanismo respiratorio se va fechando, ¿no? Entonces también físicamente la energía no puede llegar, ¿no? Y entonces la persona convive, ¿no? Con esta falta de energía y con este conflicto interior muy grande, ¿no? Inclusive muchas veces la depresión está ligada, ¿no? Con lo que en el nacimiento llamamos el impulso subconsciente de muerte, ¿no? Que en la mayoría de los casos viene ya durante la gravidez, ¿no? Muchas veces porque los pais o uno de los pais tiene mucha ansia de muerte o muchos miedos, de alguna forma está muy desconectado, o aconteció alguna muerte en la familia y o luto no fue bien feito, y las personas conviven con emociones de mucho dolor, de mucho miedo, ¿no? Entonces el bebé ya va incorporando estas memorias, ¿no? Y entonces después este impulso de muerte, ¿no? Le impide a la persona poderse conectar con la conciencia y con la vitalidad, hasta un punto que la persona puede llegar a un momento en su vida de no ver una salida, ¿no? E inclusive querer suicidarse, ¿no? Siempre existe una salida, siempre es posible ser feliz, ¿no? Mas para eso la persona tiene que dejar de identificarse, tenemos que hacer todo un trabajo de conciencia, tiene que dejar de identificarse con estas pulsiones destructivas, ¿no? Y recuperar el contacto con el ser, con la vitalidad, ¿no? Así automáticamente se van disolviendo, ¿no? Estos patrones errados de conducta o de mucho sufrimiento, ¿no? El renacimiento es muy eficiente con casos de depresión, ¿no? Porque la persona rápidamente, tanto con la respiración como con el trabajo de psicología espiritual, va a poder tornar consciente ese conflicto interior, ¿no? Entonces revisamos una vez más la infancia, o tema de desaprobación, hacemos trabajos para mudar el diálogo interior de la persona, ¿no? Un trabajo de autoestima también, de amarse, aceptarse, ¿no? Un trabajo de, en algunos casos, perdonar a los pais, libertarse de influencia, ¿no? De exigencia, de represión de los pais o de cualquier otra figura de autoridad, ¿no? Y poco a poco así transformar, ¿no? La relación que la persona tiene consigo misma, ¿no? Entonces la persona puede recuperar su poder, ¿no? y empezar un relacionamiento mucho más saludable, ¿no? Ahora, en estos casos, frecuentemente las personas precisan de una ayuda mayor para poder incorporar nuevos hábitos durante su vida. Porque en las sesiones de respiración desbloqueamos memorias, reconectamos con la conciencia, ¿no? Que ya ayuda mucho para una mudanza de conciencia en la vida de la persona, ¿no? Mas en la mayoría de los casos la persona también precisa de un apoyo a poder instalar estos nuevos hábitos mentales, emocionales, ¿no? y de conducta también en su vida, ¿no? Y ahí precisamos de todos estos apoyos que yo creo que esa ONG está proviendo para las personas, de ayudar a traer esta conciencia a la vida cotidiana y ir así mudando los hábitos, ¿no? Básicamente, cuando somos crianzas, incorporamos, ¿no? Objetos que los adultos nos tratan, después nos tratamos a nosotros mismos así. Entonces, la persona tiene que reconstruir unos modelos de pai y de mai interior que sean más saludables, más amorosos,
¿no? Hasta dentro de su propia psique, su propio funcionamiento mental y emocional, ¿no? Poder incorporar, ¿no? Esa nueva actitud de suavidad, de escucha, de amor, de respeto, de guiar también, de poner límites en algunos casos con amor, ¿no? Y eso es todo un trabajo de transformación, ¿no? Dentro de la conciencia de la misma persona. Entonces las personas reprimieron, ¿no? Fugiendo para no sentir más, ¿no? Y ahí por eso que muchas personas no tienen lembranzas de su infancia o pequeña infancia, porque esas memorias fueron reprimidas, ¿no? Para no entrar en contacto con odor, ¿no? Es muy frecuente, sobre todo antes de los 4 o 5 años, no tener lembranza ninguna. Con el proceso de renacimiento, la persona poco a poco comienza a tener lembranzas, a medida que ya reconecta con su cuerpo, porque las lembranzas están en el cuerpo, son memorias celulares, ¿no? Entonces, todos estos traumas acontecieron en momentos de mucha vulnerabilidad, ¿no? Por ejemplo, para resolver un trauma de bebezinho o de crianza pequeñina, tenemos que nos permitir relajarnos lo suficientemente para poder entrar. Es decir, que para, por ejemplo, curar un trauma de nacimiento, la persona tiene que poder sentirse igual que un bebezinho de nuevo, relajarse tanto que pueda sentirse como un bebezinho. Y entonces ahí la memoria puede aflorar y puede ser curada. Por eso que es tan importante en una sesión de renacimiento crear este ámbito de respeto, de amor, ¿no? Crear un espacio de confianza, ¿no? Entonces de ahí que es muy importante que sean sesiones individuales, ¿no? La persona va conociendo al renacedor, entonces poco a poco se puede relajar en su presencia, ¿no? En un espacio así, bien armonioso, sin interrupciones, así respetando esta vulnerabilidad, de ya que la persona se relaje y pueda entrar en este espacio de vulnerabilidad sin ser interrumpido de nuevo, porque es eso miedo, ¿no? La persona está inconscientemente teniendo miedo. No, yo no voy a entrar o mostrar mi vulnerabilidad porque no fue respetada, o sea, está asociada con odor. Entonces tenemos que reconstruir, ¿no? Este espacio de confianza, tenemos que reconstruir la parte energética de la persona para que pueda se entregar y poder ser una crianza y sentirse protegida, ¿no? Y ahí va a acontecer una cura profunda. También la sesión individual es bien importante que sea feita por la nariz, ¿no? También es individual porque cada persona tiene disturbios únicos de respiración, porque tiene una historia de infancia única y es un ser único también, ¿no? Entonces es bien importante estar con un profesional que va a observar y dar las indicaciones perfectas para la persona, ¿no? No podemos tener 20 personas respirando todas juntas, ¿no? Porque cada una va a precisar de indicaciones diferentes. Y también es muy importante que haya una persona que cuide de esta persona. No podemos cuidar a 20 personas porque cuando una persona entra en estas memorias, lo que precisa es una atención exclusiva. Lo mismo jeito que precisaba una atención exclusiva amorosa cuando tuvo o acontecimiento traumático y no tuvo. Por eso fico como algo traumático en el cuerpo, en las emociones y en la mente de la persona. Entonces, para tener una cura, debemos de dar a la persona este espacio y esta presencia de escucha que ella no recibió, ¿no? De ahí que es tan importante la sesión individual. Ahora, que sea, siempre que sea posible, respiración por la nariz es muy importante. A veces la nariz está entupida, entonces tenemos que hacer respiración por la boca, más de un jeito que poco a poco se pueda desbloquear la nariz, ¿no? Hasta poder respirar por la nariz. Existen varias técnicas para eso, ¿no? ¿Por qué que es importante la respiración por la nariz? Ya si observamos solo para comenzar el lado fisiológico, ¿no? La nariz fue diseñada para respirar, ese órgano que fue diseñado para respirar, ¿no? La boca es más un sistema de emergencia, ¿no? La nariz tiene diferentes filtros, ¿no?
Ten tejidos esponjosos que filtran o ar, ten pelos también que retienen las bacterias, la suciedad do ar, ¿no? Preparan o ar para sus pulmones. Así los bacilos, las bacterias no llegan a sus pulmones. Las personas que respiran mucho por la boca tienen más la tendencia a enfermar por eso. O a nariz también acondiciona la temperatura do ar. Es muy caliente afuera, va a enfriar un poco. Es frío afuera, va a calentar un poco. Así o ar llega a sus pulmones más preparado. Si você respira por la boca, todo eso no acontece. Agora, ¿qué acontece a nivel emocional? A respiración por la boca activa más el sistema nervioso y las emociones así como más básicas. Más no facilita la integración. Entonces, la respiración por la boca es más catártica, ¿no? Tal vez es más así de fuegos artificiales, más espectacular en un primer tiempo, porque van a aparecer todas esas sensaciones fuertes, ¿no? Mas si la persona no integra, entonces no sirve de nada. Tal vez va a tener una sesión así de muchas montañas rusas, mas después no va a tener tantos resultados en su vida cotidiana. Hasta puede fortalecer la tendencia a dramatizar que ya muchas personas tienen y el trabajo es superar eso, no fortalecer eso. A nivel energético, a respiración por la nariz también tiene la ventaja de que la energía puede fluir en todos los chakras del cuerpo, ¿no? Cuando la persona respira por la boca, eso va a llegar hasta cierto punto, no va a subir en los chakras de arriba, que son bien importantes para la integración, ¿no? Entonces, es mucho más armoniosa la respiración por la nariz. ¿Qué acontece muchas veces? Ya existen estudios que han verificado que muchas personas que tienen desequilibrios emocionales, mentales, o el sistema nervioso alterado, respiran mucho por la boca, ¿no? O duermen respirando por la boca, o mismo durante el día, ¿no? Porque es una forma de reprimir. Acontece muchas veces alrededor de los 6, 7 años, ¿no? Que es cuando el primer estirón del cuerpo, que corresponde a toda una mudanza bien importante a nivel de la voluntad, a nivel emocional, a nivel energético, ¿no? De la persona, ¿no? También acontece de nuevo en la preadolescencia, ¿no? Si esta mudanza, que fue una gran revolución en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, en nuestra vida, no recibió el apoyo suficiente, la persona reprime todas estas energías tan intensas. Y hay muchas veces la crianza muda o preadolescente de respiración por la nariz a respiración por la boca. Y eso va a crear todo un tipo de desequilibrios. Entonces, muchas veces, solo facto de enseñar a la persona o al hábito de respirar por la nariz ya cura muchos problemas. Entonces, es bien importante respetar el proceso de cada persona, de sesión en sesión, siempre una atención individualizada, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo muchas veces con grupos grandes de personas, mas siempre con asistentes, terapeutas ya bien entrenados, ¿no? Y entonces hacemos equipos, ¿no? Y siempre son sesiones individuales, nunca en grupo. Buscamos espacios aislados, ¿no? Hay supervisores que ayudan, ¿no? La persona no está sozinha nunca, ¿no? Y tiene las indicaciones que precisa, específicas, especialmente para ella, ¿no? Eso es algo muy, muy importante del proceso de cura. Existe una técnica de renacimiento para bebés, otra para crianzas y otra para adultos. Adultos, bueno, ya en realidad en la preadolescencia, hasta a veces ya a partir de los 10, 12 años, la persona ya puede seguir las instrucciones, ya puede hacer la técnica que hacemos para adultos, ¿no? Ahora, existen técnicas específicas para crianças y para bebés. Mas, ahora, ¿qué acontece? Muchas veces los pais vienen para preguntar ayuda porque su filho, su filla tiene algún problema, ¿no? Por favor, ¿puede hacer nacimiento con mi filho, con mi filla, ¿no?
A resposta do terapeuta sempre é que é melhor se o pai e a mãe, idealmente os dois, se não um dos dois, faz primeiro. Porque as crianças são espelhos dos problemas dos pais e da disfuncionalidade da família, que é tão frequente hoje, né, no mundo atual. Então, não podemos tratar uma criança sem primeiro curar um dos pais, ou os dois, idealmente, e abrir o espaço energético da família. Então, quando o pai ou a mãe, ou os dois, já têm decisões de renascimento, já desbloquearam muitas coisas, se precisa, porque muitas vezes não precisa, a criança se cura automaticamente, mas se precisamos, aí podemos aplicar a técnica de renascimento com crianças, e o que fazemos na maioria dos casos é renascer a criança em presença do pai e da mãe. Então, é uma cura bem bonita de família, é um trabalho, também se pode fazer com bebês com essas mesmas condições e até podemos ensinar ao pai ou à mãe, os dois, não? De como aplicar esta técnica com seu bebê ou com sua criança. Por exemplo, se o bebê teve um nascimento muito difícil, podemos reparar já de bem pequenino este dor. Então, na maioria das pessoas precisam mais ou menos de umas 10 sessões. Pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais. Né? O que buscamos é o desbloqueio do mecanismo respiratório. Quando a pessoa desbloqueia o mecanismo respiratório, já quer dizer que superou muitas emoções reprimidas. Não? Então, todo o relacionamento consigo mesmo, com a consciência, já mudou. Não? Depois de 10 sessões, a pessoa já tem as ferramentas para se renascer a si mesma. De aí algumas querem profundizar, já fazendo uma escola profissional, acudindo a seminários, mas mais ou menos 10 sessões individuais, que podem ser feitas mesmo em um seminário. Agora, por exemplo, estamos em um seminário de uma semana, dá às pessoas o tempo de fazer 6 sessões, não? Depois podem continuar em um próximo seminário, ou continuar com um profissional, já fazendo citas com ele, não? E depois de 10 sessões, a pessoa já pode continuar sozinha. A maioria das doenças começam durante a gestação, no roteiro de nascimento. Nossa sociedade é pouco consciente, existe muita violência. Não? Então, todo isso, os bebês já na gravidez já estão sendo afetados por isso, e existe uma repetição dos roteiros inconscientes dos pais. Não? Por isso que em nossa sociedade existem tantas doenças de todo tipo. Não? Porque por la falta de conciencia y también por la medicalización do parto, ¿no? Que mudó a historia dos nacimientos, ¿no? Una gran especialista sobre este tema es la doctora Eleonor Luces, conoce la ciencia do inicio da vida. Ela faz um trabalho maravilhoso de ajudar as pessoas a entender e profundizar as causas de suas doenças, compreendendo o que aconteceu, né, durante o roteiro de nascimento. Também algumas doenças têm sua origem em, tristemente, algo que é muito comum, sobretudo em Brasil, que é o abuso sexual infantil. As estatísticas são terríveis em Brasil. É uma criança, que seja menino ou menina, de cada 3 que foi abusada sexualmente antes da pré-adolescência. Estamos falando realmente de cifras muito grandes, não? De uma grande parte da população que tem esse trauma muito profundo. Não? Agora, para sobreviver, a criança reprime, não? E até algumas vezes não lembra, não? Ou pode lembrar depois, mas minimiza muitas vezes. Não? Quando uma criança está traumatizada, nós sempre vemos as consequências rápido deste trauma, não? Porque a criança ainda não ha construído sua identidade. Isso acontece à medida que se desenvolvem as diferentes etapas do crescimento humano, não? E depois a criança vai construir sua mente e sua personalidade. Não? Antes disso, a criança ainda está
bem conectada com o aqui e agora. Então, esse sofrimento interior do abuso, da violência, de um abuso sexual, ainda não vai ser tão visível. Agora, quando a pessoa já está na idade pré-adolescência, adolescência, de construir sua identidade, vai precisar de ferramentas, sobretudo de recuerdos, lembranças de confiança, de amor, de respeito. Isso seria como a matéria-prima para poder construir uma personalidade harmoniosa. Então, nesse momento de construção de sua identidade, aí vai aflorar o trauma de novo, que aconteceu a vezes de muito pequenino, a pessoa não lembra. E aí esse bloqueio traumático vai impedir a harmonização da personalidade e vai fazer que a pessoa tenha pulsões destrutivas, porque inconscientemente não pode aceitar este acontecimento tão traumatizante e até pode levar a tentativas de suicídio, depressão, bipolaridade, outros tipos de transtornos também. Aí é muito importante fazer um trabalho de cura com o abuso. Fazer um trabalho de resgate da criança interior, um trabalho de proteção, mudar assim a atitude interna da pessoa, solucionar este conflito tão grande. A maioria das vezes, os abusos são cometidos por uma mesma pessoa da família ou por algum conhecido da família. É ainda mais traumatizante. ¿Por quê? Porque são pessoas em las quais a criança confia. Então, además do trauma físico-emocional, existe um trauma de perda de confiança. Então, depois a pessoa vai ter muitas dificuldades em confiar em outras pessoas, porque uma pessoa que supostamente era confiável da família ou cercana à família, de repente atua dessa forma tão horrível. Então, a pessoa vai ter muitas dificuldades, tanto em sua vida, como especialmente na relação íntima, de voltar a confiar, porque esta memória que se interpone entre a entrega de poder confiar em uma pessoa e desenvolver, construir um relacionamento harmonioso, se vai interponer esta traição tão grande, esta ferida tão grande. Existem várias etapas no processo de cura de uma pessoa. A primeira etapa é se conectar com os conflitos interiores ou com o sofrimento que aconteceu em nossa infância. Existe uma psicóloga muito renombrada que se chama Alice Millet e ela fez todo um trabalho que foi muito revolucionário no mundo da psicologia, porque ela sempre falou de que uma pessoa não pode mudar, não pode curar se não se enfrenta à realidade do sofrimento de sua infância. E todas as pessoas hemos tenido um certo grado de sofrimento. Também, talvez, hemos sido muito felizes em alguns outros momentos, mas todas as pessoas têm um grado de sofrimento que depois se convierte em seu sofrimento existencial de adulto. Então, o primeiro passo é reconhecer, entrar em contato, não negar mais este sofrimento. Porque a pessoa fica muito doente quando nega o sofrimento, lo reprime, ou lo minimiza, ou não lo niega, mas está identificada com ele. Então, o primeiro passo é reconhecer, ter a coragem de se enfrentar com esse sofrimento, poder começar a abrir-se a falar desse sofrimento, talvez em início com uma pessoa, depois pode ser com várias pessoas, até com um grupo. E então, depois de reconhecer esse sofrimento, temos que fazer um processo de não se identificar mais com esta parte de nós.
Algunas personas procuran el proceso de desidentificación antes de haber entrado en contacto. No funciona. ¿No? Eso de facto se llama bypass espiritual. ¿No? Cuando la persona pretende que ya está desapegada, consciente, mas ainda tiene muchas emociones de infancia reprimidas y en realidad no quiere entrar ahí. ¿No? Entonces, primera cosa es entrar ahí. Y después no entrar en el drama, ¿no? Sino hacer todo este proceso de no se identificar, de observar con conciencia. Entonces, a partir de ahí, cuando la persona ya acepta y puede ser más consciente y solo darse cuenta de que estos acontecimientos, estas memorias, no son en realidad su verdadera conciencia, su verdadero yo. Existe como un yo externo, ¿no? Y existe la conciencia de lo que somos verdaderamente, ¿no? Que sería más como cuando estamos en la posición de observador, estamos más en contacto con la verdadera conciencia, ¿no? Entonces de ahí podemos remodelar la falsa personalidad, ¿no? o ego, que tiene que ser funcional, ¿no? Cuando ya somos conscientes de ello. Bien, ¿cómo acontece eso en una sesión de renacimiento, una sesión de respiración? La persona comienza a respirar, o profesional de respiración hace una lectura, observa cuáles son los disturbios de respiración de la persona que corresponden a represiones emocionales, ¿no? Estos bloqueos respiratorios son un espejo de lo que la persona ha querido reprimir, minimizar, negar o proyectar, ¿no? Entonces transformó su respiración, ¿no? Entonces el profesional va a corregir estos disturbios. Entonces cuando la persona comienza a respirar ya de forma más adecuada, corrigiendo estos disturbios, automáticamente estos mecanismos de fuga o mecanismos de control, de represión, de compensación van cayendo y la persona comienza a tener acceso a estas memorias, ¿no? Ahí acontece o enfrentamiento con las dificultades o con el sufrimiento. Más como la persona continúa respirando e indicamos una actitud de conciencia, observa todo con desapego, en realidad no cae de nuevo en el sufrimiento. Solo está siendo testigo, observando de nuevo todo lo que aconteció. Puede tener memorias fisiológicas, síntomas temporales durante la sesión, porque está libertando estas memorias. Las memorias afloran, ¿no? ¿Qué acontece en realidad? La persona está respirando, aprendiendo a respirar de nuevo energía. La persona bloquea esta energía para no sentir. Entonces no siente más y la cura no puede ser, no es posible. Cuando la persona comienza a respirar energía de nuevo, esa misma energía va a hacer que afloren todos estos problemas, estos conflictos del mundo interior de la persona. Y entonces ya dejan de ser inconscientes y se tornan visibles. O ejemplo que yo doy muchas veces es, o ejemplo, imaginemos un copo de agua, lleno de agua, más en el fondo tiene tierra o suciedad, ¿no? Esta tierra, esta suciedad son todos nuestros conflictos, ¿no? También porque ya algunos se pueden haber tornado en problemas fisiológicos, ¿no? Entonces, normalmente las personas pretenden que el copo de agua está limpio, pero es una mentira, ¿no? Y muchas veces para su propia conciencia no quieren oír, ¿no? Y no están en contacto con la parte así, ¿no? De problemas, ¿no? Y son varias camadas, ¿no? Que normalmente procuramos esconder. Ahora, cuando hacemos un trabajo energético, un trabajo que nos reconecta con la vida, es como botar más agua en el copo. Entonces, ¿qué es lo que va a acontecer? La primera camada, que la persona está ya pronta para superar, va a comenzar a aflorar. Y durante un tiempo corto, parece que el copo está peor que antes, porque parece de repente toda el agua está contaminada, ¿no? Pero si la persona continúa botando agua, al final esta camada se limpia y al final del proceso el copo está más limpio que antes. Eso se llama un ciclo energético. Entonces, eso que hacemos
cuando hacemos una sesión de respiración, hacemos un ciclo energético. Cualquier cura que funciona por ciclos. Por ejemplo, si você mejora su alimentación, va a tener una época de detoxificación. Muchas personas piensan que cuando están en detoxificación porque se sienten flacos o tienen algún síntoma, están peor que antes. Mas en realidad están mejor que antes. Solo que tienen que continuar con la cura o tiempo suficiente para que todo sea limpiado, ¿no? Entonces, eso es un ciclo energético, una sesión que dura más o menos de 1 hora, hora y media. Depende de la persona, depende de su cuerpo energético, depende del tiempo que la persona tome para se poder entregar, ¿no? Y básicamente simplemente dejamos este ciclo, que es una cosa bien natural acontecer. O sea, durante la misma sesión la persona va enfrentando y resolviendo de forma fácil a través de la respiración. La misma energía se encarga de eso, ¿no? Va resolviendo estas dificultades de su mundo interior, más que están proyectadas en su mundo exterior. Por eso el nacimiento parece así tan milagroso o tan mágico, ¿no? Pero no es mágico, es un relacionamiento causa-efecto. La persona supera una memoria en la sesión, desbloquea y entonces después las consecuencias que estaban presentes en su vida desaparecen. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, yo tuve ya hace mucho tiempo en España un cliente, vino para una primera sesión. Él me faló, tenía problemas de relacionamiento con su mujer, hablamos de eso. No hablamos de ninguna cosa más. Él, porque era solo un primer contacto, en una primera sesión, él hizo la sesión de respiración. Y yo vi claramente que en algún momento él resolvió alguna cosa de su nacimiento, específicamente justo antes del nacimiento. Mas como él ainda no tenía apertura para hablar de esto, yo dejé para hablar de eso en las próximas sesiones. Ahora, ¿qué aconteció? Que cuando él vino para hacer una sesión la semana siguiente, él habló conmigo como: estoy muy sorprendido, yo tenía claustrofobia, él en ningún momento habló conmigo de esto y esto desapareció, como que vos hiciste, ¿no? Y yo expliqué que en realidad la claustrofobia es cuando el bebezinho, justo en el momento de nacer, fica atrapado en un útero, ¿no? Porque la madre está tensa o acontecen algunos comportamientos errados do médico, da partera, ¿no? Entonces el bebé no puede salir, fica preso, ¿no? Por miedo, por interrupciones, a veces medicales, ¿no? Entonces el bebé fica preso durante un tiempo y entra en pánico, ¿no? Porque está preso y parece que la salida no existe, ¿no? Entonces, ¿qué acontece en un caso de una persona claustrofóbica, ¿no? Va a entrar en un espacio reducido, como en un ascensor, por ejemplo, ¿no? Y puede procurar resolver el problema con su mente. Estoy a salvo, está todo bien, aquí tengo un botón de emergencia, está todo perfecto, mas su cuerpo va a entrar en pánico, porque es una memoria, ¿no? Ahora, cuando la memoria se resuelve, automáticamente el efecto también se resuelve, o que aconteció para esta persona.